hemos llegado tarde. No nosotras, no nosotros, no la gente, sino nuestros representantes políticos y nuestros gobiernos, los que tenían más de un poder en su mano y más de una vía para actuar y no solo decir. Pero la inacción de estos gobernantes, de esta Europa, que ha quedado ahora sí del todo desnuda y evidenciada por su verdadero carácter de hipocresía colonial, es en realidad un peso que sí nos recae a todos sobre las espaldas. Y me temo que por eso hemos llegado tarde. Esto es lo que de algún modo confirma la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, en una reciente entrevista hace tan solo unas horas en 24 horas, al afirmar que la postura de los países occidentales está cambiando gracias a las presiones ciudadanas y que esto es clave, cito, si los gobiernos actúan ahora con medidas como sanciones o la interrupción total del comercio de armas con Israel, se puede evitar la desaparición total de la Franja de Gaza y de la vida palestina. Acabo la cita. Voy a repetirlo porque si no, no queda clara la magnitud de lo que hablamos. Evitar la desaparición total de la Franja de Gaza y de la vida palestina. Este es el punto crítico en el que estamos. Solo hay un objetivo a estas alturas, pero el objetivo es, si acaso, más inminente que nunca. Evitar la desaparición total de un territorio, la Franja de Gaza, y el pueblo que lo habita legítimamente, el pueblo palestino. Es aquí donde estamos. Claro que hemos llegado tarde. Ayer, tras el lamentable y denunciable ataque de soldados israelíes contra una delegación diplomática con representantes de 21 países europeos, americanos y árabes en Cisjordania, donde no ha habido ningún muerto ni herido, los países europeos como Italia, Francia y España respondieron inmediatamente. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores español, convocó al equivalente embajador de Israel en territorio español. Expresó su respaldo a los diplomáticos y exigió, cito, claridad y responsabilidades. Fin de la cita. Aquí no hubo dudas. No hubo tibiezas, no hubo ni siquiera un ademán por justificar o minimizar nada con la situación es tal que en el ejercicio de su derecho a defenderse han cometido un error. No, contundencia y claridad. Por su parte, Kaja Kallas, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo: llamamos a Israel a investigar este incidente y asegurarse de que los responsables rindan cuentas. Nuevamente, contundencia y velocidad. Verbos como exigir aparecieron de pronto en el léxico de los representantes europeos. Por su parte, Francia e Italia convocaron a los embajadores israelíes a consulta. Europa responde rápido cuando quiere. ¿Qué pasó desde octubre de 2023? Que no quería. Es distinto cuando toca cuidar a los tuyos, parece, que cuando se trata de cuidar a los que consideras otros. Eso es lo que ha pasado. Y luego nos dicen que debemos defender esta Europa de doble rasero y doble velocidad. Esta Europa de gestos tímidos cuando los cuerpos los pone el sur global, pero de rapidez cuando el pasaporte y la piel es de otro color. El ataque contra esta delegación diplomática ha ocurrido en una visita que realizaba este equipo diplomático a la ciudad de Jenin, una localidad que es desde mediados de enero uno de los focos de mayor operación militar israelí en Cisjordania y que, como sabemos, es también un territorio ocupado. Y en esta operación militar, como hemos narrado en más de una ocasión en el tablero, han asesinado también a decenas de palestinos. En Cisjordania, además, no hay jamás que utilizar de excusa. Ahí se ve claramente que la voluntad de Israel no es acabar con un grupo terrorista, que el mismo Netanyahu ha admitido que contribuyó a crear para romper la causa palestina, sino que la voluntad de Israel es acabar con la vida del pueblo palestino, borrar al pueblo palestino, limpieza étnica, genocidio. Cisjordania es una evidencia adicional de esta voluntad, pero recién ayer Europa se pronunció al respecto. Hemos llegado tarde. Porque llevamos demasiado tiempo alertando, marchando, gritando, rogando, y aún así la brecha entre nuestros gobiernos y quienes exigíamos dignidad y acciones concretas se fue ampliando hasta hacerse demasiado grande. Cuando los gobiernos no están a la altura de los tiempos ni de sus pueblos, cuando los tiempos son de barbarie y de genocidio, cuando la hipocresía entra en la mesa y el colonialismo también, cuando se actúa según qué color de piel o qué nacionalidad, cuando se elaboran mensajes con tonos diferenciados en tanto a quienes se refieren, cuando las acciones son rápidas para dar muestras de respuesta ante Rusia, Cuba, Venezuela, pero son demasiado lentas para hacerlo contra Israel, hay una derrota que es colectiva y no solo cae sobre sus responsables, aunque sea muy injusto. Porque el pueblo en España ha sido y sigue siendo justo y ejemplar. Pero no lo ha sido este gobierno, ni mucho menos esta oposición de derechas que no tiene mejor idea que ahora hacer oposición posicionándose con los genocidas. Este es el menú a elegir entre el malmenorismo cómplice del genocidio y la derecha también cómplice del genocidio. Cuando la brecha entre gobiernos y sus representados se hace tan grande como se ha hecho ahora, no solo surge un divorcio que despolitiza como muchos señalan. Sí, puede crecer la despolitización en el hartazgo y el enfado. O se puede también politizar colectivamente ese hartazgo y ese enfado. Se puede hacer más política que nunca para que surja de esa brecha, de ese divorcio, de ese puente roto, de esa indignidad por parte de nuestros gobiernos, otras opciones políticas. Porque el pueblo no es idiota.
La gente no es idiota, sabe quiénes marcharon, sabe quiénes se atrevieron a llamar genocida al genocida cuando nadie lo hacía, sabes quién exigió el embargo de armas cuando hacerlo era poner tu nombre en la picota de la progresía del régimen y de las derechas prosionistas. La gente tiene memoria, pero la memoria no es un ejercicio pasivo de narración de historias, sino que es acción, es politización, es usar esa memoria para construir otros referentes políticos, para dar peso y confianza a quienes no se equivocaron de bando, pero sobre todo no llegaron tarde. Porque como vemos, todos hemos llegado tarde a esta cita con la historia, pero si hemos llegado, aunque sea tarde, fue por quienes nos han forzado a llegar. Hacer memoria es no olvidar a quienes han logrado que algo se mueva, aunque sea 1 centímetro. Merecemos que ellos sean ahora los nuevos gobiernos, en tiempos de régimen de guerra y de genocidio. Porque defender la democracia es querer acabar con esa brecha, es rechazar la hipocresía. Hemos llegado tarde para salvar del todo a un pueblo. Ahora toca evitar su desaparición. Y sobre todo, sacar las lecciones para nunca más volver a llegar tarde. La cita con la historia es ya mismo. No volvamos a confiar en quienes han forzado a que lleguemos a este punto desde su inacción, sus falsas excusas institucionalistas, mientras un pueblo entero era desaparecido ante nuestros ojos. Nunca más. Hasta mañana.